con representantes de las unidades ejecutoras de inversiones, de las unidades formuladoras y de las oficinas de presupuesto y planeamiento, en, en especial de las universidades públicas, ¿no? Que es para ustedes, para los cuales se ha pensado esta capacitación. Y bien, como ya lo dijo Karen, en esta oportunidad vamos a tratar el tema de modificaciones presupuestarias entre inversiones, que va a tener como base lo establecido en los lineamientos para modificaciones presupuestarias que están en el anexo 2 de la Directiva de Ejecución Presupuestaria para este ejercicio fiscal. Y vamos a ver algunas casuísticas de lo que ya hemos venido evaluando a lo largo del año y reiterar algunos puntos que en algunos casos todavía son materia de observación, ¿no? Y lo que queremos en este caso es que aclarar esas dudas, hacer hincapié en algunos detalles que sirven de sustento para estas modificaciones y con el objeto de poder optimizar, digamos, las solicitudes que nos llegan, acortar los tiempos de evaluación, ¿no? Y sobre todo de atención para que la continuidad de la ejecución de las inversiones no se vea afectada. Voy a compartir pantalla en estos momentos, de ahí me confirman si lo pueden ver, por favor. Sí, ya se puede observar. Ya, ok, gracias. Bien, este es el contenido. Y vamos a empezar con el marco normativo para las modificaciones presupuestarias, luego el proceso de evaluación que realizamos aquí en OPMI, que va a pasar por la definición de inversiones en etapa de ejecución, por el sustento que se presenta para la habilitación y anulación de recursos, y todo lo que ello involucra, ¿no? La actualización de los formatos 12B, de los formatos 8A y 8C, ¿no? Y de demás aspectos que estos lineamientos nos piden evaluar, ¿no? Como son la verificación de no duplicación, de saneamiento físico-legal, de cumplimiento de parámetros y metodologías de formulación, de normas técnicas en el caso de expedientes técnicos, y una excepción para la habilitación que servirá para el financiamiento de expedientes técnicos y documentos equivalentes, ¿no? Después vamos a ver las observaciones frecuentes que hemos visto en estas solicitudes que nos han llegado a lo largo del año. Y luego vamos a hacer una revisión breve sobre los modelos de informe para unidades formuladoras, unidades ejecutoras de inversiones y oficinas de presupuesto, que en algunos casos ya les hemos compartido y que en esta ocasión queremos también hacer extensivo a todos los participantes, ¿no? En caso no lo tengan. Bien, en este caso vamos a empezar con el marco legal y como ya lo había mencionado, tenemos como primer como primera referencia normativa el artículo 13 de la ley 31365, que es la ley de presupuesto del sector público para este año. Y sobre ese artículo, cómo se instrumentaliza el tema de las modificaciones presupuestarias a través del anexo 2 de la Directiva de Ejecución Presupuestaria para este año, ¿no? Cuya aprobación se ha dado con resolución directoral 022-2021 del Ministerio de Economía. A ver, después de esto queríamos ver cómo es que se dan cómo se dan las modificaciones presupuestarias y entre qué tipo de inversiones, ¿no? Y en qué casos ameritan o son factibles de realizarse. Empezamos con las inversiones en etapa de ejecución, ¿no? Las anulaciones que se realizan tienen que provenir de inversiones en etapa de ejecución. Más adelante vamos a ver esa definición. Y a qué se puede habilitar y a qué no se puede habilitar, ¿no? La primera restricción es que una anulación de inversión en etapa de ejecución no puede habilitar a estudios de preinversión, por ejemplo, o gastos que no son de inversión, ¿no? Que son gastos corrientes o que no están asociados a un código de inversiones.
Después, la habilitación sí se puede realizar, ¿no?, a otras inversiones o proyectos en etapa de ejecución, y también a inversiones y proyectos que no se encuentran en etapa de ejecución, pero con algunas, cumpliendo con esta excepción que les mencioné anteriormente, que está también en este documento de los lineamientos y que también vamos a ver en un momento, ¿no? Entonces, en los dos últimos casos, sí va a intervenir la OPMI a través de una opinión favorable previo cumplimiento de estos requisitos y condiciones que establecen los lineamientos, ¿no? Ahora, ya hemos visto el caso de las anulaciones de inversiones en etapa de ejecución, pero también se da el caso de anulaciones de inversiones que no se encuentran en etapa de ejecución. Entonces, en este caso, lo que sí se puede hacer, o a donde sí se puede habilitar, es estudios de preinversión, ¿no?, la genérica de estudios de preinversión, y a inversiones y proyectos. Esto de aquí también tiene una restricción, que no puede habilitarse a gastos de naturaleza corriente. En el primer caso, no requieren explícitamente una opinión favorable de OPMI, pero sí la validación de ciertos aspectos que aplican a estas inversiones, ¿no?, y que también vamos a ver más adelante, ¿no? Si quieren alguna referencia adicional sobre estos casos, pueden verlo aquí en este link que hemos puesto, porque lo hemos adaptado de esta capacitación que ha dado el MEF anteriormente sobre este tema. Realmente estábamos citando lo que es relevante para el sector, ¿no?, para el caso de nosotros. Luego vamos a ver cómo es el proceso de elaboración de esta modificación presupuestaria y cómo es que la evaluamos. Este es un diagrama de flujo. Aquí pueden ver en el primer paso cómo es que se origina esta necesidad de realizar una modificación presupuestaria, y empieza cuando la unidad ejecutora de inversiones identifica tanto saldos como déficits de créditos presupuestarios en inversiones, y sobre eso elabora el informe de solicitud de modificación presupuestaria de acuerdo al cronograma que tenga actualizado en los formatos OCB y los formatos de ejecución, como es el formato 8A y 8C. Y sobre eso sustenta tanto la habilitación como la anulación de recursos entre inversiones, ¿no? Y verifica otros aspectos como, por ejemplo, el cumplimiento de normas técnicas para los proyectos que van a ser materia de habilitación, ¿no? Entonces, sobre este informe, la unidad ejecutora de inversiones lo remite a la oficina de presupuesto. Ya estamos en el paso 2. Y sobre esta evaluación que realiza esta oficina y verifique que se cumplen con lo que está establecido en los lineamientos, va a determinar si procede o no procede dicha modificación. Si no procede, ahí terminaría el proceso, ¿no? Pero si ve que es factible de poder realizarla, antes de hacer su informe va a solicitarle a la unidad formuladora un pronunciamiento donde se sustente el tema de la no duplicación entre inversiones, sobre no fraccionamiento, sobre integralidad, saneamiento físico legal y cumplimiento de parámetros de formulación, solo para las inversiones que van a ser habilitadas, ojo. Entonces, la unidad formuladora realiza este informe, ¿no?, y este es el paso 3, ¿no? Y este informe lo remite a la oficina de presupuesto, que fue quien lo solicitó, y la oficina de presupuesto sobre los insumos 1 y 3 consolida y elabora ya su informe y la solicitud de opinión favorable a la OPMI a través de su rectorado o presidencia de comisión organizadora. Luego de esto ya se remite a la OPMI del sector de educación, y aquí se da esta evaluación ya de la modificación presupuestaria en el marco de los lineamientos, ¿no? Si hay observaciones, se remite dichas observaciones a la universidad para que se haga la subsanación correspondiente. Y este ciclo continúa así hasta la aprobación, ¿no? Y una vez que se da esta aprobación o esta opinión favorable, se remite dicho informe a la universidad, ¿no? Y con eso ya pueden continuar con las siguientes acciones.
Bien, ahora vamos a empezar a hablar sobre la anulación de créditos presupuestarios. Sobre eso, hay 3 condiciones que se tienen que cumplir precisamente para estas inversiones en materia de anulación. La primera es que la inversión se debe encontrar en etapa de ejecución, ¿no? Ese término ya lo habíamos visto en las primeras láminas. ¿Y qué implica, no? Una inversión en etapa de ejecución se refiere a una inversión viable o aprobada, no sea proyecto o IOR. Tiene que estar activa, no cerrada, y sobre todo con expediente técnico o documento equivalente aprobado, y obviamente registrado en el banco de inversiones a través del formato 8. Con esas características estamos hablando ya de una inversión en etapa de ejecución, ¿no? Y sobre esas inversiones son las que se van a hacer la anulación de recursos, ¿no? Principalmente. Luego, el monto a anular no debe superar el monto máximo de anulación. Esta es una regla que está en el numeral 4 de este documento de los lineamientos y necesita de tres datos principales, ¿no? El primero, la columna 1, que es el PIN de este año, que tenga la inversión a la cual se le va a anular. La columna 2, que es la programación del formato 12B actualizada. Obviamente que si se van a anular recursos es porque tiene una proyección de ejecución menor al PIN que tiene. Y el otro dato es el monto certificado del año 2022, ¿no? Entonces, sobre estos tres productos, sobre estos tres datos, se sacan 2 resultados, ¿no? El primero es el PIN menos la proyección del F12. Entonces, y el segundo dato es el PIN menos el certificado. ¿Y cuál es la regla que establecen los lineamientos? Es que el monto máximo de anulación es el mínimo entre la columna 4 y la columna 5, ¿no? En este caso serían 6 millones, ¿no? Toda anulación de recursos que se propongan no debe superar este monto, debe ser a lo mucho 6 millones o menos que eso, ¿no? Para este caso. Y otra regla, otra condición es que pueden darse 2 casos, ¿no? La inversión tiene que estar finalizada, ¿no? Y eso se verifica con el registro del formato 9 hasta la sección B, o sea, pendiente de liquidación. Estamos hablando solo de inversiones culminadas. Otro caso es que la justificación se oriente a un impedimento comprobable para esta inversión que se va a anular, que retrase o haga inviable su ejecución en el presente año fiscal, ¿no? Entonces, de aquí, en este sustento se tiene que detallar ese impedimento y si hay alguna paralización se debe adjuntar dicho informe dentro de la solicitud. Entonces, no hemos tenido, digamos, tantas observaciones respecto al primer y segundo caso. Creo que lo más recurrente sería digamos, la condición 3, ¿no? Sobre las inversiones que ya se encuentran culminadas tampoco, ¿no? Porque eso es verificable, es un formato que se puede ver en el banco de inversiones. Pero sí, lo que más se observa en estos casos son el sustento de los impedimentos comprobables, ¿no? Para inversiones en etapa de ejecución. Por ejemplo, hemos representado un caso que observamos siempre, que es, por ejemplo, que se pone este tipo de sustento, ¿no? Se propone la anulación de 3 millones de un proyecto de inversión debido a que no se ejecutarán todas las metas previstas en el presente año, ¿no? Y no se dice nada más de eso, ¿no? No sabemos por qué no se ejecutó, no se dice nada al respecto, y eso es lo que nosotros muchas veces vamos a las unidades ejecutoras, y sobre digamos, ese impedimento de ejecución es sobre lo que se le pide algún sustento adicional, algún detalle adicional, ¿no? Por ejemplo, en este caso podría indicar que esos recursos se encuentran en la genérica de obra, que se tenía una proyección inicial, digamos, de 5 millones, y que debido a alguna causa externa, en este caso alguna temporada de precipitación pluvial, retrasó el avance de ejecución y ahora se proyecta en 24%, que está valorizado en 2 millones, y así puede generar un saldo, o así generó un saldo de 3 millones, ¿no? Eso podría ser un sustento, digamos, adjuntando informes propios de la ejecución que puedan dar fe de eso, ¿no? O también
pueden darse casos que se anulan recursos en otros componentes, como por ejemplo el equipamiento, y de repente los procesos de selección se vieron retrasados, y por ende también va a afectar eso al cronograma de ejecución que se había previsto a principios de año, ¿no? Y eso también puede generar algunos saldos de libre disponibilidad. Pero en estos casos sí es importante que se indique las razones de por qué no se van a ejecutar esos recursos, ¿no? Y tendría mayor peso aún que se adjunten los informes de las áreas técnicas o de la gente responsable de la ejecución, que permita dar mayor sustento a dicho impedimento, ¿no? Entonces, eso sí queríamos que quede más claro, ¿no? A la hora de que realicen estas solicitudes y las presenten a la OPMI. Ahora, vamos a hablar ahora de la habilitación de créditos presupuestarios. Esta vez vamos a hablar de las inversiones a las cuales se les va a habilitar los recursos. Y más que nada para ver cómo es que se calcula este incremento de recursos, este requerimiento mayor de recursos, ¿no? Por lo general, lo que le pedimos a las UEIs es que presenten la proyección, el cronograma de proyección para este año mensualizado y por componentes, lo cual debe estar también o debe ser coincidente con lo que esté programado en el formato 12B. Y dichos montos también van a tener que ser o estar alineados a algún contrato que esté vigente o que esté en ejecución, o de repente el incremento de recursos se deba a algún adicional, alguna ampliación de plazo, o ya se tenga un valor referencial, ¿no? Sobre el cual ustedes detecten algún déficit o tengan alguna liquidación aprobada, en fin, ¿no? Este monto que se proyecte debe tener algún respaldo documentario, ¿no? Donde nos permita a nosotros ver que efectivamente se necesitan esos recursos, ¿no? Y ahora, ¿cómo se calcula el déficit? Más o menos le hemos propuesto de esta forma, ¿no? En un siguiente cuadro vamos a poner aquí los datos de la inversión por componente y los montos de inversión por componente, ¿no? Cuánto se devengó hasta el año pasado, y sobre eso se calcula el déficit presupuestario total, ¿no? de la inversión, ¿no? Por componente. Después tenemos el PIN de este año y el monto proyectado, que es el mismo que han calculado en el cuadro anterior. Y sobre el PIN que tengan y el monto proyectado, se calcula la habilitación de recursos adicionales, ¿no? Sobre los cuales necesitan para que la inversión continúe su ejecución. Otro dato importante es que el monto proyectado 2022, o sea, esta columna 5, no debe superar el déficit presupuestario total, ¿no? En este caso, lo que es el déficit presupuestario total, por ejemplo, ¿no? Para el componente de obra yo tengo 5 millones, yo a lo mucho puedo proyectar esos 5 millones, ¿no? No puedo proyectar más allá de eso, ¿no? Si yo proyecto 6, quiere decir que estás proyectando ejecutar más del saldo que tú tienes en este componente, ¿no? Eso también hemos observado varias veces en los informes, y ahí lo que correspondería es que la unidad ejecutora evalúe si corresponde o no la actualización de los datos o del costo actualizado en el banco de inversiones, ¿no? Esto es más que todo para que tengan ordenado el control presupuestario por componente y nos permita claramente entender dónde es que se van a orientar estos recursos adicionales, ¿no? Otro punto importante para las inversiones a las cuales se le va a habilitar recursos es que el, el inciso 5.2 de los lineamientos exigen una serie de condiciones que deben cumplir las inversiones a las cuales se le va a habilitar los recursos, ¿no? Y sobre cada punto hemos propuesto eh, qué órgano del pliego en este caso se va a encargar de evaluar, ¿no? Y de sustentar. En principio, que las inversiones se encuentren en el PMI y sobre todo en el año 1, ¿no? O sea, para este caso sería para el año 22, ¿no?
Si una inversión no tiene monto en el año 22 del PMI, ahí lo primero que tendría que hacer es solicitar una incorporación de inversión no prevista para el año 22 antes de proceder con la modificación presupuestaria, ¿no? Como segunda condición es que se respete el criterio de continuidad, ¿no? Esto también está en la directiva de ejecución presupuestaria o de programación o formulación presupuestaria, si no me equivoco, que lo que indica es que se deben priorizar aquellas inversiones en ejecución y con mayor grado de avance respecto al monto de inversión, ¿no? Si es que yo tengo saldos de libre disponibilidad, debo orientar esos recursos a otras inversiones que también se encuentren en un estado de ejecución mayor, ¿no? Dentro de lo que es mi cartera. Luego, lo que se evalúa es que las inversiones no deben contar con procesos pendientes de cambio de ni ejecutora. El siguiente es que el formato 12B de las inversiones deben estar actualizadas según la solicitud de habilitación, ¿no? Si se pide por un monto, la regla de cálculo del formato 12B tiene que estar dentro de esos montos que se solicitan o que se anulan, ¿no? En esos casos también cuando no coinciden es que nosotros nos comunicamos con la UEI para que hagan esas actualizaciones y pueda proceder la solicitud, ¿no? La condición es que los montos de los recursos que recibirán las inversiones no deben exceder el monto de la anulación. Luego es que las inversiones no deben presentar duplicación. Las inversiones deben contar con saneamiento físico legal, deben comprender inversiones integrales, no fraccionamiento. La entidad que lo ejecuta debe contar con las competencias correspondientes. Las inversiones que han sido formuladas deben considerar los parámetros y metodologías sectoriales correspondientes al momento de su declaración de viabilidad o aprobación, claro, ¿no? Y por último, que las inversiones cumplan con las normas técnicas sectoriales o si es que no se tiene con las normas técnicas convencionales, ¿no? Como el Reglamento Nacional de Edificaciones, por ejemplo. Y, por ejemplo, en el caso de las condiciones A, F, G, H y J, estarían a cargo de la unidad formuladora. Las condiciones B, C, D, I y K por la unidad ejecutora de inversiones. Y la misma condición B y la E a cargo de la oficina de presupuesto de la entidad, ¿no? Ahora, otra condición, igual que para las inversiones en materia de anulación, es que las inversiones a las cuales se les habilita recursos deben encontrarse también en etapa de ejecución, ¿no? Hasta que tengan el expediente técnico documento equivalente aprobado y vigente y registrado en el banco de inversiones, ¿no? Ahora, aquí vamos a hablar de la excepción que les había comentado. ¿Qué pasa si se le quiere habilitar recursos a una inversión que no está en etapa de ejecución, ¿no? Es decir, que no tenga expediente técnico y precisamente la habilitación sea para financiar el expediente técnico? En ese caso, lo que se evalúa es que, o lo que dicen los lineamientos, ¿no? Lo que nos piden evaluar es que la totalidad de la cartera que tenga la entidad con montos en el PIN, ¿no? Para el año 22, deben ser suficientes para cubrir la ejecución de esas inversiones. Cosa que si es que yo tengo recursos adicionales, los pueda destinar para la elaboración de expedientes técnicos, ¿sí? Si es que yo encuentro algún déficit en alguna inversión en ejecución, y si tengo saldos por disponer, por el criterio de continuidad, tengo que asignarlo a esa inversión que está en ejecución y que necesita recursos antes de financiar expedientes técnicos. Entonces, primero se verifica que todas las inversiones en ejecución tengan los recursos suficientes para ejecutarse este año. Y si es que sobre eso tengo recursos adicionales, recién puedo habilitar a inversiones para elaboración de expedientes técnicos o documentos equivalentes, ¿no? De esta forma se estaría cumpliendo con este requisito y excepcionalmente se podría financiar a inversiones con este estado para estos fines, ¿no? Ahora luego vamos a ver
algunos errores frecuentes que hemos visto en las solicitudes, ¿no? Por ejemplo, por parte de los informes de la UEF, más que todo son omisiones, ¿no? Por ejemplo, no encontramos el pronunciamiento respecto a la duplicación entre inversiones, ¿no? Las inversiones que se van a hacer habilitadas no deben tener esta característica, ¿no? Si es que hay esto, previamente se debe proceder con el cierre o desactivación de la inversión que está generando esta duplicación. Segundo, es que se omite el análisis de la condición de integralidad o no fraccionamiento, o tampoco se pronuncian sobre el cumplimiento de parámetros o metodologías sectoriales que han servido para la formulación de esa inversión. Otro punto que creo que también ha sido uno de los más recurrentes es que no se sustenta adecuadamente el saneamiento físico legal. Por ejemplo, no se adjuntan las partidas o las copias literales de los predios, o se adjuntan incompletas, o en algunos casos, ¿no? En el peor de los casos, no se acredita, cuando se revisan estas partidas, no se acredita la tenencia del predio a favor de la universidad, ¿no? Puede tener alguna judicialización en proceso, o de repente pertenece a un privado y está solamente con afectación en uso. Entonces, ese tipo de cosas todavía no terminan de sustentar el tema del saneamiento físico legal, ¿no? Entonces, eso también es materia de revisión por parte de las UEFs, de repente en coordinación con las UEIs. Y en estos casos, pues, cuando no se acredita, digamos, al 100% de esto, se tendría que devolver el expediente, ¿no? Pero que creo que eso es algo que ya hemos visto con mayor frecuencia el año pasado. Creo que este año no hemos tenido problemas al respecto, ¿no? Y después, por parte de la UEI, lo que tenemos como observación recurrente es que la inversión a ser habilitada no se encuentra en el PMI. En ese caso, como les comenté, primero tendrían que solicitar la incorporación de inversión no prevista antes de la modificación presupuestaria, ¿no? O en otros casos no hemos visto que se tengan los registros del formato 8A o 8C en el banco de inversiones, este tema de la resolución de aprobación del expediente, ¿no? O la actualización del expediente, ¿no? Para eso primero la UEI tendría que subir estas resoluciones de aprobación o de actualización antes de proceder con la modificación. Otro tema que ya le había comentado es que el formato 12B en algunos casos no está actualizado o no se sustenta detalladamente el estado de las inversiones en materia de anulación, de tal manera que se justifique el uso de saldos, ¿no? Esto ya lo habíamos comentado y lo estaba reiterando en esta lámina respecto al impedimento comprobable. O también se propone habilitar recursos a inversiones que no cumplen el criterio de continuidad, ¿no? O sea, no se están priorizando aquellas inversiones que tengan un mayor grado de ejecución respecto al monto de inversión, ¿no? En esos casos se tiene que revisar bien el tema de a dónde se están orientando los recursos, ¿no? O cuando se quieren financiar expedientes técnicos o adquisición o adquisición de predios, no se sustenta esta condición o esta excepción que habíamos visto en las láminas anteriores para poder justamente financiar inversiones que no se encuentran en etapa de ejecución y que por los lineamientos necesitan cumplir con este requisito, ¿no? Por parte de la Oficina de Presupuesto y Planificación, en muchos casos no se remiten las notas modificatorias en estado pendiente. Eso también es un tema que hasta ahora seguimos adoleciendo en algunos casos. O en otra observación sería que la modificación presupuestaria ya se realizó, ¿no? Antes de solicitar opinión a la OPMI, ¿no? Cuando vamos al banco de inversiones, una vez que tenemos estas solicitudes, vemos que ya en el SCI o en el CIAF ya cuentan con esta asignación incremental que habían solicitado, ¿no? Entonces, ahí solamente reiterar de que las opiniones que da la PMI son previos a la modificación presupuestaria, ¿no? Si la modificación ya se realizó sin opinión de la PMI, ahí ya no correspondería a nosotros aplicar estos lineamientos, ¿no? Eso sí,
quisiéramos que se tenga en cuenta, ¿no? Las solicitudes son previo a efectuar esta modificación presupuestaria. Bien, creo que primero vamos a pasar a ver los modelos de informe para estas 3 unidades antes de pasar a las preguntas. Así que aquí le voy a ceder la palabra al economista Josmil Cubas, también del equipo de PMI, ¿no? Gracias, Giancarlo. Buenos días a todos. ¿Me escuchan? Ya. Vamos a presentar los modelos que acá en OpenMI hemos elaborado, que en realidad son lineamientos que o son modelos que ustedes deben tomar en cuenta así como una información básica a la cual ustedes tendrían que complementar mayor información que tanto la unidad ejecutora o presupuesto maneja, ¿no?, de cada inversión. Entonces voy a compartir los modelos. En este caso, vamos a iniciar con el modelo de informe de la unidad ejecutora. Como vimos en el flujograma que presentó Giancarlo, siempre la modificación presupuestal en teoría inicia con la petición o la solicitud de la unidad ejecutora, ¿no? Porque finalmente es la unidad ejecutora quien tiene la responsabilidad o está, digamos, con mayor información acerca de las inversiones a las que inversiones a las que tienen un déficit presupuestal o inversiones que tienen un saldo disponible, ¿no? Entonces, de ahí parte la modificación. Entonces, vamos a compartir el modelo. En este caso, vamos a hacer el modelo de la unidad ejecutora. ¿Se puede apreciar? ¿No? Ya, bien. Acá el informe, como le digo, es una propuesta a la cual la unidad ejecutora tendrá que complementar con mayor información, ¿no? El asunto es propuesta de modificación presupuestaria para las inversiones, ¿no?, de código tanto. Si es una inversión, en los modelos muchas veces nos envían como si estuvieran copiando y pegando, ¿no? Si es una inversión, le tienen que anular esta S que da la pluralidad, ¿no?, de las inversiones, en cuestión de forma nomás. Y si son varias inversiones, sí, pues no, tendría que ser para las inversiones de código tanto, ¿no? Eso, como referencia, la unidad ejecutora debería poner los documentos que demuestran la necesidad de los recursos, ¿no? En este caso puede ser un informe de residente obra o del supervisor, contratos o del contratista, o sea, el incremento de recursos solicitados, o sea, en realidad no es una invención, ¿no? Es un monto que sale de algún informe. Eso tendrían que referenciarlo, ¿no? Y algunos otros más documentos que la unidad ejecutora cuente, ¿no?, para registrar como antecedente. La base legal del informe ya está escrito, o sea, no hay mayor problema. Y también se puede poner otras que la unidad ejecutora considere necesario. El análisis y justificación comienza indicando qué documento, o sea, está solicitando el incremento de recursos, ¿no?, o la mayor necesidad de recursos que quiere tener la inversión. Entonces, acá se menciona, ¿no?, que mediante el documento de referencia A, la unidad ejecutora a la que corresponda, mediante un informe, solicita la necesidad de incrementar estos recursos, ¿no?, por un monto total para tales inversiones. Acá se tiene que hacer un sustento porque se requiere mayores recursos, ¿no? La unidad ejecutora tendría que sustentar por qué la necesidad de mayores recursos. Si es para una inversión, lo sustenta para la inversión en análisis.
son varias inversiones, para cada inversión su sustento, ¿no? Acá se ha puesto, por ejemplo, que la ejecución de obra, se programó un pago, digamos, de 20% de valorización de obra. Sin embargo, hubo mayores avances por parte del contratista y la ejecución real fue un 50% más, ¿no? Y lo ponen en la valorización, ¿no? Ponen en cuanto al monto, de tal manera de que se evidencie la necesidad de los recursos, ¿no? Si está valorizado en 200.000, digamos, ¿no? Y se ejecutó 300.000, entonces ahí hay un déficit por cubrir. Entonces, acá como ejemplo hemos puesto, ¿no? Que, por ejemplo, acá, tanto para obra como para supervisión, puede ser otros componentes también, ¿no? De gestión de proyectos, de repente equipamiento. Entonces, la unidad ejecutora había programado, ¿no? En enero, febrero, marzo, de acuerdo a su situación, ¿no? De repente puede ser a partir de marzo, ¿no? Marzo, abril, mayo, ¿no? Hasta diciembre, un total proyectado. En este caso, el ejemplo es 4.150.000, ¿no? Ese es su total proyectado para el 2022. Y es a nivel es un análisis a nivel de los requerimientos de recursos, pero haciendo un análisis ya más integral, ¿no? del proyecto. Entonces tiene un proyecto con costo de inversión, se tiene un devengado al 2021, ¿no? Y el saldo por ejecutar, acá se ve claramente de 8 millones, hasta el año pasado ejecutado 3 millones, y queda por ejecutar todavía 5 millones, ¿no? En cuanto a obra. Igual es para supervisión y un total del proyecto de 5 millones. Finalmente se está asumiendo que se tiene un PIN de medio millón, ¿no? Y en comparación a lo proyectado, en este caso los 4 millones, proyectado 2002 debe coincidir con este proyectado, ¿no? En esta tabla. Entonces, acá claramente ustedes hacen la resta, ¿no? del proyectado menos el PIN que tiene. Acá se evidencia claramente que hay una necesidad de recursos, ¿no? Entonces, más o menos el sustento debe ir pues, en ese sentido. Porque los informes que nosotros evaluamos, hay informes que llegan solamente con el monto solicitado, dicen, ¿no? Dicen, se necesita recursos, por, digamos, en este caso, digamos, se necesita recursos por 3.650.000 porque se va a pagar 2 valorizaciones. Así, ¿no? Entonces no sabe de cuánto fue las valorizaciones o cuánto fue el monto primero, cuánto fue el monto que se incrementó. La idea del sustento para la necesidad de recursos es que se evidencie el déficit que se quiere financiar, ¿no? En esta tabla se ve claramente el proyectado 4.150.000, se tiene un PIN de medio millón, entonces lo que se necesita como recursos para habilitar es 3.650.000. Entonces acá dice, se debe precisar que las inversiones, en este caso, si es una sola inversión, ya como vuelvo a repetir, cuestión de forma, tratan de borrar la S que le da la pluralidad y ¿no? Y dice, es estimado para ser concluido el presente ejercicio fiscal. Si es que corresponde, lo ponen esto, pues, ¿no? Pero si el proyecto va a ejecutarse todavía el otro año, pues no tendría necesidad de ponerse esto, ¿no? Sino más bien adaptarlo a por ejemplo, si se va a hacer obra, va a ser, se va a pagar 3.050.000 para obra, para supervisión, para este año, ¿no? En estos componentes. No hablen del proyecto. Entonces, y como expresó Giancarlo en el cuadro, tenemos un proyecto. ¿Cómo se evidencia la necesidad acá? Es que se tiene un PIN de medio millón. En el formato CB, tiene que estar programado todo el monto que requieren. Y el saldo pendiente financiar, el F. Ahora los montos, por ejemplo, para la habilitación propuesta, no debe superar el monto máximo de la habilitación, que corresponde al mínimo del monto pendiente financiar y la diferencia del F12. O sea, me explico. Acá tenemos, por ejemplo, la unidad ejecutora tiene que verificar, porque ese es un problema recurrente, de que
ellos piden una habilitación, pero su programación financiera en el F12, por ejemplo, si ellos piden 3.650.000, su programación financiera es todo el PIN, no sé, 500. Ese como su programación financiera solamente va a ejecutar $500.000, pero ellos están pidiendo 3.350.000, ¿no? O sea, no tendría sentido. Entonces, acá en este caso, por ejemplo, se nota, ¿no? Que tenemos un PIN de $500.000, una programación financiera de 4.150.000. El monto pendiente financiar de la inversión sale del costo de inversión del proyecto, menos su devengado 2021, menos el PIN. Entonces se tiene un monto pendiente de financiar. En este caso de 4 millones. ¿No? La programación de 4.150.000 menos el $500.000 del PIN, tenemos un monto de 3.650.000. Entonces, el monto mínimo de la columna 3 comparado con la F12 de estas dos columnas, ¿cuál es el monto mínimo? 3.650.000. Entonces, como máximo a este proyecto le podemos dar recursos en este monto, ¿no? De las dos columnas, el mínimo 3.650.000. Entonces, hasta este monto debe ser la habilitación, no más. Entonces, eso debe tener en cuenta la ejecutora al momento de hacer la solicitud, ¿no? Hasta ahí está el sustento para la habilitación de recursos, o sea, para asignar recursos a una inversión que necesita, ¿no? Hasta ahí está el sustento. Ahora, una vez analizado ese tema, ya pasamos a analizar o a sustentar qué proyectos van a ser anulados, ¿no? ¿Qué proyectos van a anularse los recursos para financiar el déficit que se ha registrado en la parte que hemos hablado? Es decir, con la finalidad de atender el presente requerimiento, esta unidad ha identificado los proyectos, de tratarse de varios, o del proyecto, ¿no? Del proyecto. Entonces, acá tienen que explicar las causas por qué no se va a ejecutar todo el presupuesto asignado al proyecto, ¿no? Por ejemplo, tenía programado ejecutar 60%, ¿no? Valorizado en tanto, pero hubo demoras en la ejecución. Tienen que explicar por qué fue las demoras y finalmente se ejecutó solamente el 40%, ¿no? Como se explicó como dijo Giancarlo, puede ser por motivo de lluvias, porque la convocatoria salió más tarde de lo previsto, o la inversión está en arbitraje. Entonces, todo ese sustento que hace la unidad ejecutora tendría que estar sustentado en documentos, ¿no? Entonces, eso es el sustento que ¿no? Lo que se quiere demostrar con este sustento es que las inversiones, ¿no?, a las cuales se le anulará los recursos, deben presentar un impedimento comprobable, ¿no? Eso es lo que nos piden los lineamientos. ¿No? Es un impedimento comprobable que retrase o haga inviable la ejecución, ¿no?, de los recursos dados en el presente año. Entonces, muchas veces varias modificaciones presupuestales sustentan, ¿no? Y se van a anular recursos porque según la programación se ha programado menos, ¿no? Entonces cuentan saldos. Y eso no es un sustento técnico. El sustento técnico es que expliquen cuáles son los motivos que están llevando a no poder ejecutar la totalidad de los recursos, ¿no? Entonces, la unidad ejecutora tendría que hacer este cuadrito, este ejercicio para demostrar, o sea, que el proyecto, después del sustento técnico, hace este cuadrito para demostrar o para que ellos mismos se den cuenta que si se puede anular la cantidad que ellos dicen, ¿no? Igual el presupuesto asignado este año, que es el PIN, su programación que ha registrado la unidad ejecutora en el formato 12B y el certificado que ha hecho presupuesto. Hacemos la diferencia, ¿no?, del PIN menos la programación y menos el certificado y tenemos estos dos resultados, ¿no? Resultado de la columna 4, que corresponde al PIN menos el F12 y el PIN menos certificado.
Entonces, de estas dos columnas sacamos el mínimo, ¿no? En este caso es certificado, ¿no? Lo que está. Entonces, como máximo a este proyecto le podemos anular este monto, ¿no? El mínimo de las dos columnas. Entonces, tener en cuenta ese resultado, ¿no? Porque muchas veces la anulación viene con un monto, digamos, en este caso, mira, tenemos en este ejemplo, el PIB menos el F12 es 3,5 millones. Y la modificación presupuestal llega por los 3,550,000. Así llega, ¿no? Pero no se tiene en cuenta lo de certificado. Entonces, por ejemplo, si nos llegara esta solicitud por 3,550,000, no podríamos aprobarlo, ¿no? Mientras no se corrige este dato, porque lo que manda acá es, en este caso, el certificado que ha hecho presupuesto. Entonces, verificar siempre, la unidad ejecutora, verificar estos montos, ¿no? Que están en el banco de inversiones, en el sistema de seguimiento. Entonces, teniendo en cuenta esto, ya para nosotros también es más fácil evaluarlo y más rápido salir las solicitudes para no estar observando y remitiendo las observaciones a las unidades ejecutoras. Finalmente, una vez ya que se tiene el sustento tanto de la habilitación de recursos como la anulación, ponen por lo informado, se elabora la propuesta de modificación presupuestal y hacen este cuadrito, ¿no? Donde la anulación tiene que ser igual al incremento, ¿no? Acá se está incrementando en 3,650,000, ¿no? Y se está anulando. Y pueden anular a 1 o 2 proyectos, ya, según el caso, ¿no? Entonces, ya, entonces nos quedamos en que la unidad ejecutora, una vez que ha sustentado tanto la habilitación de recursos como la anulación, que explicamos acá, tiene que indicar de que su anulación es igual al monto de habilitación, ¿no? O sea, si acá a una inversión se le está asignando un monto, la anulación también debe ser por el mismo monto. Igualmente, finalmente, también tiene que nombrar la unidad ejecutora, tendría que indicar que los expedientes técnicos, la inversión cuenta con expediente técnico aprobado, los cuales están registrados en el Banco de Inversiones, ¿no? En el formato 8. Asimismo, el formato 12B se encuentra actualizado para todas las inversiones, ¿no? En este caso, digamos, si una inversión que va a recibir crédito presupuestal por 1 millón y tiene un PIN de medio millón, entonces el 1,5 millones tendría que estar registrado en el formato 12B. O sea, tiene que estar actualizado según los requerimientos, ¿no? Igualmente, tendría que indicar que no se cuenta con procesos pendientes de cambio de unidad ejecutora. O sea, la unidad ejecutora en este momento cuenta con las competencias para estar ejecutando la inversión. Y respecto al criterio de continuidad, tendría que indicar que se está asignando los recursos a la inversión que tiene mayor grado de avance. Si no fuera así, tendría que indicar que los otros proyectos que tienen mayor grado de avance ya están cubiertos, ¿no? Se tienen los recursos suficientes para seguir en su ejecución, por tanto, se está habilitando los recursos a la inversión que tiene menos grado de avance, ¿no? Siempre haciendo un sustento al respecto. Por último, la unidad ejecutora precisa, ¿no?, que la inversión o inversiones a las que le vamos a asignar los recursos presupuestales cumple con las normas técnicas vigentes, ¿no?, para los expedientes técnicos. O sea, esto quiere decir que las normas, los expedientes técnicos, cuando se elaboran, por ejemplo, si es infraestructura, tendría que cumplir con ciertas normas técnicas, en este caso de Reglamento Nacional de Edificaciones, ¿no? Si es equipamiento, igual, o sea, siempre tiene que hacer referencia al cumplimiento de las normas técnicas con las cuales se está haciendo el expediente técnico o especificaciones técnicas, ¿no? Entonces, sobre eso se tiene que pronunciar la unidad ejecutora, ¿no? Este es un requerimiento que se ha implementado recién este año, ¿no?, en los lineamientos. Por eso ahora lo estamos solicitando. Un caso que
que la unidad ejecutora debe tomar en cuenta si es que la habilitación de recursos es para financiar expedientes técnicos. En realidad los lineamientos te permiten hacer esa modificación, pero de manera excepcional, ¿no? No te dice que siempre, sino de manera excepcional se puede anular recursos a un proyecto que está en ejecución para financiar a inversiones que no están en ejecución, por ejemplo. Hay tres casos, ¿no? Cuando el proyecto de inversión se ejecute bajo una ejecución contractual que ya ha previsto la ley de contrataciones, por ejemplo, que es elaboración de expediente técnico y ejecución de obra, ¿no? De manera conjunta, ¿no? Creo que se llama llave en mano, creo que tiene ese proceso, ¿no? Ahí se puede hacer ¿no? Se pueden anular recursos a un proyecto en ejecución para financiar esto. O también se puede anular recursos a un proyecto en ejecución para financiar uno que no está en ejecución, siempre que las inversiones pertenezcan a un programa de inversión, ¿no? Digo, convenio de préstamo derivado en operaciones de endeudamiento. Entonces, sí se puede. O se puede financiar la elaboración de expedientes técnicos o documento equivalente o adquisición y saneamiento legal para terrenos. Se puede hacer siempre y cuando la totalidad de la cartera de inversiones que están en ejecución tengan los recursos programados para todo el año, ¿no? Para pliegos que tienen varios proyectos, es un poco complicado hacer estas modificaciones porque tendría que todos sus proyectos, toda su cartera que está con PIN, que le han asignado recursos este año, tendrían que sustentar que todos esos recursos ya no van a necesitar mayor presupuesto, ¿no? Para el año. Pero la idea es de que si un proyecto en ejecución le sobra recursos, tiene que financiar a proyectos en ejecución. Ya, en último caso, con manera excepcional, podría financiar expediente técnico, pero para eso toda su cartera tendría que estar financiada, ¿no? Y sustentar, la unidad ejecutora sustentar que sí, ¿no? Que sí se cuenta con los recursos y tener actualizado su formato 12B y presupuesto tendría que hacer un informe diciendo que sí, esos proyectos ya no van a requerir mayores recursos en el año, pues, ¿no? Que resulta un poco complicado. Si son entidades que tienen una o dos inversiones, podría ser, ¿no? Para entidades que tienen varias inversiones en su cartera es un poco complicado. Eso para un tema de manera excepcional, ¿no? Cuando quiere financiarse expedientes técnicos, anulando recursos a un proyecto en inversión. Finalmente, las conclusiones, ¿no? La ejecutora solicita incrementar los recursos por el monto, asegurar el pago también por el monto. De acá están las conclusiones, ¿no? Y las recomendaciones es para presupuesto, para que inicie el trámite de ejecución, ¿ya? Indica también como recomendación que se solicite opinión favorable a la OPMI, siempre y cuando presupuesto apruebe esta solicitud, ¿no? Entonces, acá terminaría el informe de la unidad ejecutora y tendría que estar firmado por el responsable que está registrado en el Banco de Inversiones, ¿no? Esto sería en cuanto al informe de la ejecutora. Una vez que este oficio llega a presupuesto ya evalúa, y si de ser el caso aprueba, tendría que solicitar un informe a la unidad formuladora sobre los temas que se habló de duplicidad, cumplimiento de normas técnicas en la formulación, el saneamiento, y con eso ya ellos hacen un informe para solicitar opinión a la OPMI. Y este es el informe, ¿no? De OPP. Como referencia va a tomar el informe de presupuesto de la unidad ejecutora, la unidad formuladora, ¿no? Acá están los antecedentes, la base legal que también ya está escrito, y el análisis y justificación es igual, ¿no? Mediante el documento de la referencia, la unidad ejecutora ha solicitado el monto y hacen un breve resumen de los requerimientos, ¿no? Según lo que ha precisado
la unidad ejecutora. Si es para un proyecto, es un solo órgano. Si es si es más de un proyecto, para cada proyecto es su sustento, ¿no? Igual, ¿no? Acá se habla de los proyectos que van a recibir el crédito presupuestal, y acá los proyectos que van a ser habilitadores, ¿no? Entonces, también sustentar de manera precisa y rápida lo que dice la unidad ejecutora. Una vez que está esto, también los montos tienen que coincidir. Ya, entonces, la unidad de presupuesto, la unidad de planificación o presupuesto, tiene que emitir opinión favorable, ¿no? Y decir que sí existen los recursos disponibles, y nos hace llegar la nota SIAF, ¿no? Por el monto. Es importante que nos hagan llegar la nota SIAF para que nosotros nos permite ver el monto ya final. O sea, muchas veces, a veces la nota modificatoria viene con un monto, y la solicitud de la unidad ejecutora es por otro monto. Entonces, esto ya nos permite tener más claro el monto que va a ser anulado, y la fuente de financiamiento. Y finalmente, también la unidad de presupuesto, en cuanto a los lineamientos de la unidad formuladora, hace un listado de lo que le he dicho, ¿no? La unidad formuladora, igual a la unidad ejecutora, ¿no? Que cumple con los expedientes técnicos, no se tiene proceso pendiente de cambio de ejecutora, todo lo que la unidad ejecutora ha sustentado. Y la unidad de presupuesto tendría que ser un cuadrito acá, donde hace de los proyectos habilitadores, que ya lo presentó la unidad ejecutora, ese cuadrito. Y también la presupuesto tendría que incluir los otros ítems que los lineamientos te explican, ¿no? Y finalmente las conclusiones, ¿no? Que acá está. La idea, como les digo, es que se evidencie claramente la necesidad de los recursos, o sea, cuánto necesitan, o sea, el déficit, que quede evidenciado de manera precisa, y la anulación igual, ¿no? Ver de que los proyectos tienen una imposibilidad de ejecución. También lo que requerimos en este caso es esta nota, ¿no? Y que esté como estado pendiente de aprobación. O sea, no queremos que nos envíen cuando ya está aprobado. Ya no tendría caso evaluar. Entonces, esta nota ya la presupuesto lo adjunta, y con eso terminaría su informe, ¿no? Ahora, este informe de la unidad de presupuesto lo adjunta con el informe de la unidad ejecutora y el informe de la unidad formuladora. La unidad formuladora, su informe es un poquito más rápido, porque esa ha pedido de referencia, tendría que poner el memorándum, un informe, no sé con qué documento a nivel interno maneja la entidad, y le va a solicitar opinión, ¿no? Entonces, acá el antecedente va a ser mediante documento de la referencia, lo tiene planificación, solicita a la unidad formuladora la opinión sobre los puntos que acá se trata, ¿no? Hace la base legal, igual, ¿no? Entonces, su justificación va a ser esto. Las inversiones, su tipo de inversión, el estado, como tiene que ser activo, tiene que estar aprobado y tiene que registrar en el PMI, ¿no? En el caso de inversiones, tendría que indicar si la inversión es integral, ¿no? Tendría que decir si cuenta con infraestructura, equipamiento, intangible, según lo que corresponda, que demuestre que el proyecto de inversión es integral. En caso de IOAR, o sea, si es una IOAR, ya no va a decir, no va a tener este sustento, pero es un sustento diferente, ¿no? Que los gastos no son gastos de carácter permanente, y que no fraccionan proyecto, ¿no? Eso es lo que se quiere de la unidad formuladora. También tienen que pronunciarse sobre el tema de duplicidad, ¿no? Donde se indique que no existen otras inversiones que actúen con el mismo objetivo, estén ubicados en la misma ubicación, ¿no? En la zona, no pertenece a la zona geográfica donde está este proyecto, y que han sido formuladas considerando los parámetros y metodologías sectoriales correspondientes y vigentes en su momento. Quiere decir, ¿no? Si son proyectos que vienen del SNIP,
esos proyectos han sido formulados en su momento con metodologías generales establecidas por el MEF, ¿no? Por el SNIP. En este caso, por ejemplo, estos parámetros tenían parámetros de evaluación, ¿no? Del costo social y todos los parámetros que en ese momento estaban vigentes, ¿no? Y si son inversiones que están dentro del invierte, acá en el sector ya tenemos disposiciones que deben cumplirse, ¿no? Tenemos notas técnicas y tenemos varias herramientas para la formación y evaluación de las inversiones y tendrían que hacer referencia a eso, ¿no? Finalmente, esto que las inversiones contribuyen al cierre de brechas, ¿no? Y ahí terminaría el informe de la unidad formuladora indicando de que las inversiones cuentan con saneamiento. Entonces, hasta ahí sería el informe de la unidad formuladora, que sería adjuntado al informe de presupuesto y de la unidad ejecutora, y solicitarían la opinión favorable de la OPMI a través de un oficio del rector o presidente de comisión organizadora. Entonces, esto sería, como le digo, los modelos que son son propuestas que la unidad ejecutora, presupuesto, tendrían que complementar con toda la información que ellos ya manejan, ¿no? Eso sería todo. Muchas gracias.